Así que hermanos, paz del Señor. Vamos a comenzar, hermanos, haciendo una pequeña introducción en base a lo que se ha estado compartiendo. Nosotros utilizamos esta pizarra para dejar un poquito más las ideas plasmadas y vamos a comenzar con el misterio de la piedad. ¿Ya? Este es el tema que hemos estado estudiando a lo largo de ya varias semanas y casi meses, en el cual el Señor, hermanos, se ha revelado a nosotros los hombres por medio de este misterio. ¿Qué es el misterio de la piedad? Para los que no lo saben. El misterio de la piedad, hermanos, es la voluntad de Dios expresada por medio de la obra de Jesucristo. Dios el Padre, el creador de todas las cosas, ha venido a este mundo en la persona de Jesucristo. ¿Por qué ha venido al mundo? ¿Cuál es la necesidad de Dios de venir a la tierra y tener contacto con el hombre? Tal vez algunos hombres estudiosos, científicos, catedráticos, podrían ellos pensar y decir, pero si nosotros nunca hemos visto a Dios descender a la tierra y hablarnos. Pero Dios ha dejado manifestado un testimonio por medio de diferentes formas y plasmado en la tierra. ¿Ya? Por un lado, tenemos el testimonio natural. ¿Qué es el testimonio natural? Las cosas que están siendo creadas y que fueron creadas, como la tierra, los arbolitos, los pajaritos, los animales, el mar, lo que hay en el mar, hasta, y decíamos esto la semana pasada, ¿cierto? Hasta el ser más insignificante, incluso aún invisible a nuestra vista, que decíamos que aún las pulguitas que tienen los perritos, ¿cierto? También esas pulguitas tienen otras pulguitas que los molestan a ellos, ¿cierto? Ahí que los pican y que viven ahí, ¿cierto? Y que son microscópicos, casi atómicos, así invisibles a la vista humana, pero existen y tienen un propósito y una misión del existir. Y así también hacia lo macro, hacia lo grande, las constelaciones, las estrellas, el sol y todas las galaxias y lo que vemos en la noche cuando oscurece y comienzan a resplandecer las estrellas, todo aquello que nosotros vemos nos están diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? Que hay un creador, que hay alguien que las diseñó y las colocó allí, ciertamente por causa de darnos a entender algo al ser humano. O sea, todo lo que está plasmado en la tierra, todo lo natural, todo lo que nosotros vemos en nuestro desarrollo y que es más viejo que nosotros y va a seguir aún después de nosotros, porque la vida del hombre son entre 80 y 90 años hoy día, con toda la fuerza de la medicina y aún con todo el conocimiento científico, pero aún la muerte, ¿cierto?, que es parte de la vida, es un proceso, es una etapa de la vida, la muerte, que es el final de esta vida terrenal, que nosotros le llamamos así. También estas cosas mantienen su rumbo. El planeta ha existido aproximadamente 7.000 años, según las escrituras y según algunos científicos, miles de millones de años. Nosotros nos centramos en lo que dice el testimonio de la Escritura, pero vemos, hermanos, que la Tierra se ha mantenido, el Sol, las estrellas, y nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos los tatara, hacia atrás de los abuelos y de los abuelos de los abuelos, han estado sobre esta Tierra y han vivido nuestros antepasados y también los que vienen en el futuro, los niños y los hijos de estos niños y los nietos de estos niños, si es que el Señor no viene antes, van a estar sobre la tierra y van a tener este testimonio constantemente diciéndoles que hay un creador y que hay un propósito para la vida. ¿Cuál es el error? El error es, hermanos, pensar que nuestra vida no vale nada, que la vida del ser humano es una mota de polvo que pasa inadvertida. Ciertamente, a nuestra manera de pensar pasaremos inadvertidamente, tan lejos de las grandes civilizaciones, ¿cierto? Acá en Chile, el último país el más al sur del mundo, ¿cierto? Y aún si viviéramos cerca de la Antártida, tal vez, perdidos de la inteligencia, de los avances científicos y de todo lo que el hombre intenta hacer. Nosotros podríamos pensar, pero bueno, ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué estamos? Y esa es una pregunta, hermanos, que Dios quiere contestarle al hombre. Y por eso Dios se ha acercado primeramente por medio de este testimonio natural. Cuando nosotros vemos las plantas, por ejemplo, ahí esa vid que hay ahí, esa parrita que se le dice acá en Chile, nosotros vemos cómo florecen las uvas y dan su fruto a su tiempo, según la estación del año,
que tiene que tener agüita para que pueda crecer, que tiene que estar al sol para que endulzar su sabor. Y una vez que fructifica la vid, genera uvita y nosotros podemos consumir de esa uva y comer y vivir, hermanos. Imagínense qué tremendo, que la vida del hombre puede ser sustentada por una planta. Y no solamente por una planta, diversos géneros de planta. Hay manzana, hay pera, hay sandías tan ricas, ¿cierto? En esta temporada solamente, sobre todo. Y nosotros podemos consumir estas cosas y nosotros vemos que la naturaleza está a disposición del hombre y que el hombre puede acceder a ellas por gracia y misericordia del Señor. El mundo que hoy día está vertiginoso y ha cambiado nos hace pensar, hermanos, a veces que necesitamos tantas cosas para subsistir, tantas cosas para vivir, tantas cosas externas. Pero aún así el Señor nos está hablando por medio de la naturaleza. El hombre ha pavimentado calles, ha dejado ciudades de metal y cemento, pero nosotros vemos que lo natural, hermanos, le habla al ser del hombre, de que hay un desarrollo y que hay una subsistencia, de que hay vida en la tierra. Vida que está antes de nosotros y que va a seguir aún después de nosotros. Y esa vida nos está diciendo que tiene un propósito. Todas las cosas tienen propósito. Aún las mosquitas que tanto nos molestan cuando almorzamos, ¿cierto? Y estamos ahí espantándola a una hora, o los zancudos en la noche, ¿cierto? Todo tiene un propósito, hermanos. Entonces, si todas las cosas tienen un propósito, si esa parrita que está ahí genera su vida para alimentar al hombre y tiene su propósito, y tiene su lugar, lo que el hombre debe intentar entender por medio del testimonio natural es que él también tiene un propósito. Porque si nosotros no tenemos un propósito, entonces nada tendría propósito, porque todas las cosas que están en el mundo fueron diseñadas para la subsistencia y el placer del hombre. ¿A qué me refiero con la subsistencia y el placer? Cuando nosotros comemos un platanito, ¿cierto? Que a los hermanos de Venezuela les gusta el plátano verde, acá nos han enseñado varias recetas los hermanos, ¿cierto? Cositas ricas. Esas cosas, hermanos, si el ser del hombre no tuviera un sentido de vida, entonces, ¿para qué están las cosas que hacen que el hombre sobreviva? ¿Para qué están los plátanos? ¿Para qué están las carnes? Los animales, ¿cierto? Que están en la tierra, las vaquitas que dan leche, y que justamente esa leche, hermano, nos proporciona vitaminas y energías para la subsistencia y el crecimiento de los niños. Y aún el trigo, hermanos, que al molerlo genera su harina, y la harina se puede cocer y por medio de un proceso pueden generarse los pancitos y las arepitas, ¿cierto? Los hermanos comen arepa y nosotros comemos ayuya y sopaipilla. Ahí no sé cuál al gusto del que come, ¿cierto? Pero aún así, hermanos, esas cosas que están allí en la tierra tienen el propósito de sostener al hombre y de darle fuerza, vida, mantenerlo en vida, en una vida biológica. ¿Para qué? Para que el hombre viva sobre la tierra cómodamente, plácidamente, ¿cierto? Pero ese placer o esa tranquilidad también tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que conozcamos a Dios. ¿Por qué que conozcamos a Dios? Porque si no hay nadie, si no hay un ser soberano, si no hay un ser ilimitado, que no tiene sin principio ni fin, que no ha creado estas cosas, todo el sentido de la vida pierde su sentido y todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor carecen de sentido y aún nosotros mismos careceríamos de sentido y llegaría el sinsentido a nuestras vidas, que es lo más terrible, hermanos. Porque el vivir sin sentido es perder el propósito por el cual yo existo. El vivir sin sentido es perder la capacidad a la cual el Señor me ha llamado. El vivir sin sentido, hermanos, es tan terrible porque es como yo voy a crear algo para destruirlo, para la nada. Es como que usted trabajara incansablemente cada día, se levantara temprano, fuera a trabajar y comenzara a hacer una casa. Los hermanos que trabajan en la construcción vamos a tomar ese ejemplo, para que puedan asimilarlo un poquito mejor. Y ustedes están levantando, ¿cierto? Hacen la cerca, cavan, sacan las piedras con el sudor, al sol,
echan la mezcla, ¿cierto? Comienzan a poner el radier, ponen las tablitas, las ventanas, comienzan a diseñar las puertas, las hermanas, ¿cierto? En los interiores de las casas, que me gusta el color de la habitación, que el color del piso, que el techo, que no sé, hermano, los cojines de los sillones. Y una vez que yo ya tenga la casa lista, diseñada, preciosa, yo vengo y le prendo fuego. ¿Se imaginan, hermanos, que nuestros trabajos fueran así? Voy a trabajar incansablemente, voy a hacer todo un esfuerzo que amerita esfuerzo, sacrificio y vida para simplemente hacerlo desaparecer. Si ese fuera el propósito del hombre, entonces ¿para qué seguir existiendo? ¿Para qué amar? ¿Para qué odiar? ¿Para qué sobrevivir? ¿Para qué luchar contra las adversidades de la vida? ¿Para qué surgir? Si simplemente estamos aquí para desaparecer. Mas Dios, hermanos, nos ha dado un testimonio y por eso vemos la naturaleza y vemos, hermanos, que esta es una primera parte por la cual el Señor da testimonio de que Él quiere relacionarse con el hombre y Él quiere darle propósitos a nuestra vida. Entonces nosotros vemos, hermanos, una segunda forma de manifestación de testimonio del Señor que el Señor ha dejado, que es este misterio de la piedad, hermanos. Voy a ponerle ahí una estrellita. El misterio de la piedad es Dios acercándose al hombre y queriendo darle un sentido de su vida. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, el hombre tenía toda la naturaleza como un testimonio hacia él, diciéndole que Dios lo amaba, que Dios quería que el hombre estuviese en un lugar placentero. De hecho, la palabra Edén significa delicia, significa placer. O sea, Dios creó al hombre en el placer. Dios quiere que nosotros tengamos placer en nuestra vida para que le podamos ir conociendo. No el placer, obviamente, exagerado, desfigurado, deformado, que hoy día los hombres intentan darnos a conocer. Extremadamente, no sé, hermanos, cosas extremadamente grandiosas que el hombre trata de hacer. Los hipermillonarios que tienen islas para sí solos, que al final solo demuestran la avaricia y el corazón que está fuera de Dios. Mas Dios, en su justa medida, quiere que nosotros vivamos el amor, la paz, el placer, la delicia de estar con Él, de vivir para con Él. Entonces, hermanos, Dios se ha acercado al hombre para darle sentido a su vida, ya que cuando el hombre estaba en el jardín del Edén, ¿qué pasó? El hombre se alejó de Dios por causa de un enemigo. Entonces tenemos un enemigo que es Satanás, el diablo, que ha introducido la mentira al corazón del hombre. ¿Cuál es la mentira? Que el hombre no tiene un propósito para vivir. Que el hombre no tiene la oportunidad de desarrollarse y vivir eternamente. Que Dios no existe, que Dios no quiere lo bueno para el hombre. No, es que si hubiese un Dios, y esta es la pregunta clásica que muchas veces me han hecho, pero es que ¿qué pasa con los niños en África que mueren de hambre y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué hay guerras que mueren por dos políticos que se enojan uno con otro porque uno lo miró feo? Entonces voy a mandar miles de tropas a la muerte para tratar de destruir a mi enemigo, siendo que somos humanos, hermanos, entre comillas, de creación. Y aún así el hombre insiste en destruirse a sí mismo. Todo esto proviene por causa de aquella mentira que la serpiente, Satanás, el diablo, ha introducido a la humanidad, hermanos. Y este es el por qué nosotros no conocemos a Dios o no entendemos la voluntad de Dios. Entonces, el hombre fue quitado de al lado de Dios por causa de la mentira de la serpiente, haciendo desobedecer al hombre hacia Dios. ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo, estando en el huerto del Edén, que tenía que comer del árbol de la vida. Que comiera del árbol de la vida, que fuera parte de su día a día, gustar la presencia y la voluntad de Dios en su vida. Y el hombre, mientras estuviese gustando de la voluntad de Dios en su vida, iba a ser un hombre pleno, feliz, lleno en su corazón. No como hoy día los hombres que están vacíos, y por causa del vacío existencial del corazón del hombre, el hombre comienza a intentar llenarse por medio de las cosas que están creadas, diseñadas para la subsistencia del hombre, pero no para el propósito final. No es lo mismo que yo tenga una almohada que me va a hacer descansar mi cuello y mi cabeza durante la noche,
a que yo dé mi vida por la almohada, porque la almohada es un utensilio para mi descanso, pero no el fin de mi vida. Asimismo la casa. La casa es el medio para cobijarme en invierno, ¿cierto? Escapar del sol en verano, pero no es el fin de mi vida la casa. Y aún, hermanos, las mascotas, que son animales tan preciosos, un perrito, un gatito, ciertamente puedo yo manifestar un cuidado, un cariño hacia el animal, pero el animal nunca va a ser el sentido profundo de mi existencia. Entonces el hombre, por las cosas creadas, aquellas que son el medio para que el hombre esté tranquilo, esté en un placer, en un sosiego, se han vuelto ahora el fin de las cosas del hombre. Y nosotros luchamos y nos amargamos y tenemos temores y tenemos también esperanzas en conseguir las cosas, pero cuando uno consigue uno de esos pasos, uno, al tenerlo, uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué más hay? Entonces en la escuela, y un hermano siempre comparte esto, el hermano Israel siempre nos dice, bueno, en la escuela se nos ha enseñado sistemáticamente en nuestra mente que el hombre está diseñado para nacer, crecer, desarrollarse y morir, ¿cierto? Nazco, crezco, me reproduzco y muero. Y como que el sentido de la vida del hombre es simplemente un círculo vicioso que no lleva a la nada, porque los que antes fueron de nosotros ya no están y nosotros no estaremos y nuestra descendencia no estará. Entonces, ¿cuál es el propósito de nacer, crecer, reproducirse y morir? Ninguno, es una tómbola que gira sin parar sin que nadie le ponga un pare. Y nadie piensa en esas cosas muchas veces hasta que llega la dificultad, el momento de morir y golpea nuestra puerta. Entonces la pregunta a todo esto es, hermanos, ¿para qué existimos? Esa pregunta, hermanos, no es difícil de responder. Está en la Escritura. Nosotros hemos nacido para ser para nuestro Dios. El ser que creó todas esas cosas, infinitamente sabio, infinitamente poderoso, infinitamente bueno, nos ha diseñado a cada uno tal como nosotros somos, con nuestro carácter, con nuestra forma física. Algunos nos hemos desfigurado un poco por los excesos y está bien decirlo porque es parte de... Claro, el Señor no quiere que uno esté así como estoy yo, pero bueno, ahí con la ayuda del Señor hay que salir de esos aspectos, hermanos, pero aún así, aún con esta necedad que cargamos, aún con esta poca inteligencia que tenemos, hermanos, el Señor se ha acercado. Y por eso hablamos del misterio. Porque esto está oculto. Esto no es el saber normal de la gente. Dios lo escondió. ¿Por qué lo escondió Dios? Para que todo aquel que busque se le revele. Para que el que quiera lo va a hallar. La promesa del Señor es todo aquel que golpea se le abre la puerta. O sea, que haya un interés. Porque normalmente las cosas que están a la mano pierden el interés y pierden la fuerza. Pero cuando el Señor esto lo dejó en misterio, ciertamente por un lado Satanás escondiendo esta realidad espiritual a los hombres y por otro lado nosotros envanecidos, como si tuviéramos un paño sobre nuestro rostro que impidiera ver la voluntad de Dios y el futuro de mi vida, y solamente estamos cegados por lo que nos dice el sistema. Crezco, ¿cierto? Nazco, crezco, reproduzco y muero. Y pensando que yo al luchar y sufrir y llorar en las noches y volver a despertar en la mañana, mi único objetivo es solamente ese ciclo mortal y satánico, el Señor está luchando por otro lado, hablándome, buscando por medio de las cosas creadas de que Él nos ha diseñado para un propósito. Y aquí entra el segundo testimonio. Y vamos a leer ahora en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, para ver este misterio de la piedad. El misterio de la piedad es Dios queriendo tener comunión con los hombres, queriendo acercarse al hombre. El misterio de la piedad es Dios dando un paso adelante. ¿Ustedes se han fijado cuando los novios se piden matrimonio? Qué precioso ese momento, ¿cierto? Algunos hemos experimentado. Yo he visto, ¿cierto?, algunos que son mucho más bonitos, así más con detalle, y no sé, están en un concierto y el novio hace parar toda la orquesta
y viene y está la novia ahí como que no sabe lo que pasa, así como, uy, me tomó por sorpresa. Normalmente es como una sorpresa para la novia, y el novio da ese paso adelante y se inclina. ¿Se ha fijado? Esa como la proposición, y el hombre se pone como con una rodilla al piso. No lo voy a hacer porque... ya, pero imaginémoslo. El hombre se coloca con una rodilla al piso, levanta su mano. ¿Y qué tiene en la mano? Una sortija, ¿cierto? Normalmente varios sueldos. Y el hombre se acerca y le dice la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quieres ser mi esposa? ¿Cierto? Y la mujer, ¿qué dice? A veces dice que no y se van. Ojalá para bien del hombre, ¿cierto?, que está haciendo ahí la acción. Normalmente dicen, sí acepto. El misterio de la piedad es Dios proponiéndole a usted una relación. Mire qué precioso, hermanos. Porque el matrimonio que nosotros vemos en la tierra también fue diseñado por Dios para mostrarnos una realidad. Y este es el segundo testimonio, que es el testimonio personal de Dios, y que lo vamos a ver a continuación. Entonces, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, queridos hermanos, dice así: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y el primer punto del misterio de la piedad es: Dios fue manifestado en carne. De esto se estuvo compartiendo el sábado pasado. Está la grabación, si alguien lo quisiera escuchar, me lo puede pedir, no hay ningún problema. Y veíamos en este punto que es el primer paso en este mover de Dios hacia el hombre, de proponerle una relación. Ciertamente no es una relación como las que conocemos nosotros hoy en día, de vivir juntos en el sentido físico, pero sí tiene mucho que ver, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, no es ciertamente una figura de yeso como algunos lo tienen. No es una fuerza que está por allí dando vueltas en el sentido abstracto, una fuerza que hace las cosas sin objetivo, sino que Dios es una persona. ¿Qué quiere decir que es una persona? Que tiene una voluntad, que tiene una personalidad. ¿Qué quiere decir que tiene una personalidad? Que hay cosas que le agradan y se complace, y hay cosas que le enojan y lo irritan, como a usted y a mí. A mí, ¿sabe? Una de las cosas que más me da rabia es como la injusticia así in situ. Cuando las cosas se hacen y como que hay algo por debajo que se está haciendo, pero con otra intención. Eso es una de las cosas que a mí me molesta. O me molesta, por ejemplo, cuando veo la injusticia social. Cuando veo, no sé, me imagino que aquí todos los que están acá no están aquí porque quisiesen estar en el sentido de qué rico me voy a Chile, sino que hay una injusticia social en Venezuela, hay injusticia social en Cuba, donde por un hombre muchos sufren. Y eso a uno le irrita, eso a uno lo enfada. Y sabe, hermanos, Dios, por cuanto es una persona, hay cosas que le irritan y le enfadan y se enoja a Dios. Y hay cosas que también le agradan y se complace y se goza. Así como nosotros, cuando tenemos la noticia, por ejemplo, de que vamos a ser papás, o la noticia de que, no sé, hermanos, me salió un proyecto de trabajo y yo me alegro, uy, qué rico, voy a poder tener un trabajo seguro, voy a poder hacer algunas cositas, voy a poder arreglar mi casita, voy a poder comprarme una casa, voy a poder edificar, voy a poder vivir con mi esposa. Mi esposa me dijo que sí, cuando aceptó el matrimonio. Hay cosas que a uno le generan contentamiento en el corazón, y un contentamiento genuino. Y a Dios también hay cosas que le agradan. Y por eso Dios, la persona de Dios, se manifestó en carne. ¿Qué quiere decir que fue manifestado en carne? Que esa proposición de Dios, de Él acercándose al hombre, y ese hombre no lo veamos tan general, veámoslo como yo. Dios se acercó hacia mí. O sea, Dios se acercó hacia ustedes para proponerles algo. Y el segundo paso, que está aquí en la Biblia, hermanos, no estamos leyendo otro libro, estamos leyendo la Biblia, dice que justificado en el Espíritu. Y de eso se trata el compartir de hoy día, ya lo estamos diciendo. Y lo vamos a escribir.
justificado en el Espíritu. Porque Dios no podía llegar y acercarse al hombre y decir, ya listo, tengamos un compañerismo, seamos amigos. No le podía llegar el Señor y decir a la iglesia, ya, sé mi esposa. ¿Sabe por qué? Esto es muy... Se liga mucho con la relación entre un hombre y una mujer. Imagínense que aparece un desconocido por allá, camina con un ramo de flores y se acerca a usted, hermana, y le dice, casémonos. Tú le decís, acá en Chile ocupamos el vos, pero de manera despectiva, ¿ya? Es como, ¿y vos? Así, ¿y tú quién eres? ¿Cierto? Sería como extraño, así como que apareciera un cualquiera, no, acá también ocupamos la palabra un mamarracho, así como un aparecido, así alguien de la calle, ya, casémonos. Y uno, no, ¿qué intenciones tiene usted? No, que te vi pasar y me gustaste. No hay nada seguro en eso, ¿cierto? Es como que su esposo usted no lo conociera y de la nada apareció, pum, ya, casémonos y nos vamos a la casa, ya vamos. No, pues. ¿Por qué? Porque usted es digno. ¿Verdad? ¿Usted es digno de qué? Usted es digno de ser persona. Y eso es súper importante porque hoy en día la dignidad se ha perdido mucho, hermanos. La dignidad es parte de la persona. Una persona es digna. La dignidad es la forma por la cual se debe tratar al ser por el ser. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron al perrito que entró? Se llama Rocco. Y cuando él entró yo le dije, ¡sale, vea! Imagínense ahora llegar a Noemí y yo le dijera, ¡sale, vaya! ¿Es digno? No. ¿Por qué no es digno? Porque el Rocco es un perro, pero la Noemí es una niña. Y la niña tiene dignidad de niña. Y después va a tener dignidad de jovencita. Y después va a tener dignidad de mujer. Y después va a tener dignidad de abuelita. El Señor no viene antes. ¿Cierto? Así como nosotros. Yo tengo una dignidad de varón, que no es la misma dignidad de una mujer. Entonces el ser por el ser es lo que él naturalmente es. Entonces está el ser, y por el hecho de ser tiene una dignidad. Esa dignidad es el trato y la forma en la cual debemos ser tratados, cada uno según nuestro ser. Si usted es un niño, tiene una dignidad de niño. Tiene también responsabilidades y tiene también privilegios. El hombre está sobre los animales. Hoy en día también eso lo quieren voltear un poquito, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero el hombre, por lo tanto, en la creación, está por sobre la creación y la creación sirve al hombre. Dentro de la creación está todas las cosas naturales. Los árboles, yo no puedo decir, no, usted no puede sacar naranjas de acá porque el naranjo, el árbol del naranjo, es más digno que tú, entonces tú no puedes usufructuar del árbol. No, pero si la creación fue creada para satisfacer las necesidades del hombre. Y dentro de la creación también están los animales, está la creación vegetal, el reino mineral, ¿cierto? Es como que usted tomara el saco de cemento y una persona le dijera, no, usted no puede usar el saco de cemento porque el saco de cemento es más digno que usted. No, porque está a disposición del hombre. Eso es dignidad. Los animales están a nuestra disposición, no pueden estar sobre nosotros. Y así también, el hombre en sí mismo no puede estar por sobre el hombre porque todos nosotros tenemos una dignidad compartida. Pero Dios está sobre el hombre. ¿Por qué está sobre el hombre Dios? Porque Dios es divino, increado, preexistente, todopoderoso, y Él nos creó a nosotros. Entonces, si Dios está sobre el hombre debe también saber que Dios tiene una dignidad. Si usted fuera un superhéroe, como hoy día está de moda las películas, un Superman o una Superwoman, ¿cierto? Una supermujer o un superhombre, usted estaría como entre los dos, ¿cierto? Como entre un dios hombre.
Entonces su dignidad sería mayor a la de los hombres y podría ser servido de los hombres. ¿Por qué? Porque usted tiene poder. Y usted tiene el poder para destruir y el poder para sujetar o someter. Entonces, gracias al Señor, no hay superhéroes en la realidad, pero sí está Dios en la realidad. Entonces Dios, por cuanto es más poderoso que el hombre y ha creado al hombre, el hombre le debe una sujeción a Dios. Entonces, hermanos, la dignidad. Y hablábamos de que por cuanto el hombre es digno, esta palabra es súper importante, hermanos, en la Biblia, que a veces se pasa muy por alto. Por cuanto el hombre es digno, Dios sabe que el hombre tiene dignidad. Miren, hermanos. Entonces Él no podría haberse aparecido de la nada y decir, ya, tenemos que hacer esto. Ya, usted me va a servir ahora. Hay hombres en la tierra que han aparecido de la nada con un ejército, van a otro lugar, a otro pueblo, y le dicen a los hombres, ya, ahora ustedes me pertenecen. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Tiranía, dictadura, totalitarismo. ¿Cierto? Colonización, antiguamente, cuando los pueblos estaban más dispersos. Y así comenzó el hombre a avanzar sobre la tierra por medio de la tiranía. Hombres sobre hombres sin considerar la dignidad y quitándole la dignidad al hombre. ¿Sabe lo que hace Dios? Le da dignidad al hombre. Se la retribuye. ¿Cómo se la retribuye? Dios se manifestó en carne para proponernos algo, para darle sentido a mi vida, para tener comunión con los hombres. Él dice, el rey, ¿ha escuchado esta frase cuando dice Juan el Bautista en las películas sobre todo? Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es una frase muy conocida en la Biblia porque fue una de las primeras frases que dijo Jesucristo el Señor cuando caminó entre los hombres. Él dijo, el reino, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos acercándose es el misterio de la piedad. Es Dios acercándose hacia el hombre y estirando su mano y proponiéndole al hombre algo. Pero como Dios considera la dignidad, está esta segunda parte, que es justificado en el Espíritu, que puede sonar un poquito difícil de entender, pero lo vamos a tratar de dar así más molidito, ¿cierto? Más procesado. ¿Qué es justificar? Vamos a ir palabra por palabra para que podamos entenderle el sentido y el por qué Dios dejó esta parte en esa revelación hacia el hombre. Justificado en el Espíritu. ¿Qué es justificar? La palabra justificar tiene dos sentidos en la Escritura. Un sentido es la justificación, que no es lo mismo que justificar, siendo que comparten su raíz, que es la justicia. ¿Ya? La justicia es lo que se merece hacer por el hecho de haber hecho algo. Puede haber sonado un poquito complejo, tal vez ocupe muchos sinónimos, pero lo vamos a ejemplificar así. Ustedes tienen hijos, casi todos, ¿ya? Entonces, usted, papá, le dice al hijo, haga su cama. Usted tiene toda la autoridad porque usted le da comida al hijo, el hijo es suyo, salió de usted. Entonces, haga su cama. ¿Y qué hace el hijo? Saca el celular y juega toda la mañana Free Fire. O Fortnite, o lo que sea. Los juegos de ahora. Cuando el papá vuelve y le dice, hijo, ¿hiciste la cama? ¿Qué pasa con el hijo? Se vuelve un culpable. ¿Por qué? Porque el hijo debería haber hecho caso al papá por causa de la obediencia. Cuando no le hizo caso, se volvió culpable de un pecado, la desobediencia. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Hacer la cama, ¿cierto? Pero ya no es lo mismo, porque ahora culpablemente va a hacer la cama. ¿Ya? Cuando el papá le dice, ok, hijo, desde hoy día en adelante usted va a hacer todos los días su cama. Entonces los niños tienen que decir, sí papá, desde hoy día en adelante yo voy a hacer todos los días mi cama. Y comienzan a hacer la cama, un día, otro día, otro día. Entonces el papá le dice, ya, como cambiaste de actitud, ahora tú estás justificado. Y quita la culpabilidad.
Este es un ejemplo bien básico ya acerca de los temas espirituales, pero es para que comprendamos la esencia de la palabra. Entonces, la justicia fue que usted le dijo al niño lo que tenía que hacer, el niño no lo hizo, quedó culpable, transgredió la justicia, pero una vez que el hijo hizo lo que tenía que hacer, fue justificado porque volvió a hacer la justicia. Ejerció lo justo, que es lo que tenía que haber hecho. Nosotros los hombres, en un sentido más profundo y espiritual, delante de Dios hemos desobedecido la voluntad de Dios, hermanos. Por eso somos pecadores y somos pecadores por naturaleza. Hay personas que dicen, pero es que yo no soy malo. Bueno, entonces usted es un pecador no malo. ¿Pero cómo eso? Porque la naturaleza del hombre es ser pecador. Es ir en contra de la voluntad de Dios porque está extraviado, porque se ha perdido por causa de lo que sucedió en Edén hace miles de años atrás. Y uno podría decir, pero es que yo no tengo culpa, porque Edén sucedió hace 1000 años atrás y a mí lo que haga Adán no debería importarme. El problema, hermanos, es que nosotros y Adán estamos conectados por la esencia natural. ¿Qué quiere decir? Que Adán nos representa a todos nosotros. Es decir, Adán como el mejor representante de los hombres, porque recordemos que Adán no era como nosotros, Adán era perfecto naturalmente. Pero por causa del engaño de la serpiente, Adán se comenzó a deformar y a desobedecer. Entonces, si nosotros siendo imperfectos acusamos a Adán que fue perfecto, nosotros en el huerto de Edén hubiéramos hecho peor las cosas. ¿Se entiende? Si nosotros estando aquí en la tierra nos equivocamos al dar 2 pasos y nos tropezamos con nuestros mismos pies, y a veces algunos hasta nos atragantamos con nuestra propia saliva, así de mal estamos, ¿cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más si hubiésemos estado decidiendo las cosas en el huerto del Edén? Y tenemos que entender que Adán es un representante de toda la humanidad. Entonces, por cuanto Adán desobedeció al Padre, a Dios, quedó culpable y preso en una naturaleza pecadora. Y nosotros hemos nacido de generación en generación en esta naturaleza caída. Y por eso cuando usted nace, y usted me podrá entender cuando tiene a su niño pequeño, la primera palabra que uno le empieza a decir al niño es no. No tome eso, no haga eso, no. Ya pues. También es una variante. Córtela. Y el niño, sin tener ningún pensamiento maduro en su mente, ni siquiera teniendo una conciencia de sí mismo, lo primero que expresa es la naturaleza caída, que es la desobediencia. Por eso cuando usted está luchando, yo a veces veo a los hermanos, ¿cierto? Sobre todo los bebés, tienden a ser más desobedientes. Entonces ahí comienzan los papás a corregir. No pues, no metas los dedos a la estufa, no toque eso, no haga esto, deje eso de lado, no. Entonces lo empiezan a corregir, hasta que el niño ya empieza a entender y a cierta edad, aproximadamente a los 3, 5 años, como que el niño ya debería comenzar a obedecer, pero aparecen otras cosas en el corazón y así hasta que llega la adolescencia y otras cosas en el corazón y comienza a desobedecer porque es pecador. Y esa esencia de pecado es la que nos tira, hermanos. Es como una fuerza dentro de nuestro ser que nos lanza lejos de Dios y nos deja separados de Dios. Y hay como una muerte en nosotros y cuando no obtenemos algo nos enojamos, nos entristecemos, comenzamos a patalear. No sé si esa palabra la conoce, Flor. Así como cuando el chavo se enojaba, ¿se acuerdan? Empezaba así a golpear el piso, así como ofuscado. Y eso es pecado. Y nosotros ese pecado lo vamos a manifestar dentro de nosotros de diferentes ramas, porque somos como árboles. Algunos tal vez ese pecado lo van a manifestar por medio de conductas agresivas. Otros lo van a manifestar tal vez por medio de conductas de esa reprensión, así como que nosotros acá le llamamos el taimado,
que una persona que se encierra en sí misma y no quiere salir y se endurece. Pero hijo, no haga eso. No, es que yo no quiero hacer esto. Así, no, es que yo quiero hacer esto. Y duro de mente. Pero no, es que te va a hacer mal. ¿Cómo va a comer a esta hora sandía? Son las 1 de la mañana. Es que yo quiero sandía. Y ahí llorando y gritando. Pero no entiende que le va a hacer mal para la guatita si hay otro horario en el cual poder comer. Y no hay, duro. Eso también es una manifestación del pecado. Estamos hablando de cosas suaves porque hay cosas mucho más. Hay violencia. Que aún nuestra violencia daña a los que amamos. Y aún a veces uno enojado y centrado en sí mismo responde mal a la persona que amamos, que tenemos al lado. Y la dañamos y la hacemos llorar. Y tenemos que ir y consolar y arrepentirnos. Y tal vez otros asesinan. Y se manifiesta más el pecado. Y otros van más allá. Y hay algunos que por causa de su desenfreno sexual no solamente tienen 1 o 2 mujeres, sino muchas más. Y engañan y traicionan el amor que se ha hecho entre una y otra persona. Y aún otros, una de las máximas, violan. Aún pasan por sobre la dignidad de otra mujer y la toman bajo su fuerza, pero no bajo su voluntad. Y aún otros toman niños pequeños, porque hay que decir todo, ¿cierto? No podemos esconder la verdad. Y hombres grandes, ¿cierto? Toman pequeños. Y eso también es un pecado, y un pecado muy grosero. Y aún otros matan niños. Entonces, hermanos, la culpabilidad aparece. Y el hombre tiene este problema con Dios. Que el hombre es pecador por naturaleza. Entonces uno podría decir, pero yo no soy tan malo. Bueno, es un pecador no tan malo. Es que yo nunca he estafado a nadie. Bueno, es un pecador que no estafa. Pero es que yo nunca he mentido. Ahí como que uno, ya, dejémoslo pasar. Es un pecador que no miente. Porque el problema no está en la fruta que usted está eligiendo, sino que el problema está en su esencia natural. Y por eso Dios se tuvo que manifestar en carne, para tomar esa naturaleza que estaba caída, ya sucia, como dice la Escritura, y vamos a empezar a ocupar versículos para ir acostumbrándonos a esto, muertos en delitos y pecados. ¿Cómo está un muerto? Enterrado bajo tierra, ¿cierto? Así era el ser del hombre, sumergido en delitos, pecados, atentando en contra de Dios, que Dios es santo, puro y sin mancha. Él es perfecto y los imperfectos estábamos sumidos en la basura. Es como que usted estuviera vestido de lo que hay en el fondo del tarro de la basura que lleva meses ahí. Algo hediondo, putrefacto, que no puede usted tener relación con eso porque aún la propia existencia de eso a usted le causa una repulsión porque está descompuesto. Porque recordemos que el pecado va a dar luz, la muerte, y la muerte es algo que se rechaza. Entonces Dios, siendo la vida misma, cuando nos veía a nosotros en ese estado, muertos en delitos y pecados, es cuando usted ve algo que está muerto, podrido, y que aún lo que expele de su olor es algo que no se puede estar delante porque es algo tan horrible que está descompuesto. Y Isaías dice, todos nosotros éramos como una llaga podrida, desde la punta de la cabeza, desde la mollera hasta la punta de los pies. Isaías entendía muy bien esto porque él había visto a Dios, ¿se acuerdan? Él dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Miren, precioso. La visión de Isaías, vio al Señor sentado allá, vio al Señor Jesús sentado en su trono, los ángeles sirviéndole, a Dios creador, poderoso, soberano. Y cuando él se empezó a mirar a sí mismo, vio lo que era realmente y él lo grafica como una llaga podrida, como algo que está ahí supurando, hermanos, algo desagradable a la vista. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro pecado y comenzamos a ver lo que somos realmente, que hemos engañado, que hemos traicionado, que hemos robado, que hemos mentido, solamente por querer hacerlo. Algunos disfrazan la necesidad en base a lo que hacen, pero aún así hay otros medios de hacerlo, pero no los ocupan.
Entonces, hermanos, nosotros vemos que el pecado es una realidad en nosotros. Y cuando nosotros vemos que el pecado es una realidad en el ser del hombre, nosotros comenzamos a ver, hermanos, que hay una justicia. Como el hijo que no había hecho la cama, como nosotros siendo pecadores que hemos pecado en toda índole de cosas delante de Dios, ahora Dios nos tiene que decir, bueno, tú tienes que ahora recibir el juicio. Porque nuestras conductas, hermanos, tienen que pasar por el proceso del juicio de Dios. Porque esto no se puede quedar así. Yo una vez recibí una pregunta y me decían, ¿y qué pasa con esos hombres que son tan malos? Y que ya a la muerte, ¿cierto? La peor pena es como la pena de muerte, según la misma escritura también pone ahí la pena de muerte como alguien que ya pasó todos los límites y va a la muerte. Entonces la gente como que dice, no, es que este hombre hizo tanto sufrimiento que ni siquiera tiene que existir, ¿cierto? Esa es la pena máxima. ¿Sabe, hermanos? Nosotros, al ser pecadores, en esencia, en naturaleza, merecemos la sentencia de muerte. Porque no hemos pecado solamente contra nuestra esposa, a lo mejor. O no hemos pecado solamente contra nuestros hijos. O no hemos pecado solamente contra las gentes que nos rodean, los vecinos. Sino que hemos pecado contra Dios. Cuando nosotros pecamos primeramente contra Dios, porque Él es digno. ¿Se acuerdan de la dignidad? Él es digno de que todos los hombres le amen. Y cuando usted no ama a Dios y aún duda de la existencia de Dios y dice, no, Dios no puede existir, porque no conviene que Dios exista muchas veces, porque saben que hay un juicio y Dios va a traer todas las obras de los hombres y las va a colocar en balanza, y cuando los hombres que no sean aptos van a ser echados al infierno. Y uno dice, pero ¿cómo Dios puede ser tan malo? No, es que Dios no es malo, Dios es justo. Porque así como tiene que tomar el pecado de aquel violador horripilante que nosotros juzgamos con nuestras palabras, lo que estamos haciendo es juzgarnos a nosotros mismos, porque Él y yo somos iguales en naturaleza. La única diferencia es que Él manifestó su pecado en otra ramita y yo la manifesté en otra rama. Y ahí hay diferencias morales. No vamos a entrar en ese tema ahora, pero existen diferencias morales, pero el castigo es el mismo. Entonces, hermanos, por este motivo Dios fue manifestado en carne. Para que Dios se acercándose al hombre, Él quiere salvar al hombre de esa situación, de la culpabilidad, de haber transgredido la justicia de Dios desde el día que nació hasta el mismo día en que estamos hoy día de pie. Hemos transgredido a Dios, le hemos insultado, nos hemos reído de Él, nos hemos burlado, hemos blasfemado su nombre con nuestras actitudes y aún con pensamientos y con palabras. Y aún atacando a otros, burlándonos. Los hemos herido, aún familiares, aún a lo mejor a nuestra propia mamá. Yo me acuerdo cuando mi mamá oraba por mí y cuando yo andaba en mis propios caminos muerto en delitos y pecados, yo le decía, pero ¿para qué era tanto? ¿Sí? Tanto que Dios aquí, Dios allá. Porque yo también en otro tiempo era ignorante de las cosas de Dios y no sabía lo que hacía. Y tuve que pedirle perdón a mis papás, pedirle perdón a mis hermanos, pedirle perdón a los que yo amaba, porque había insultado a Dios y lo que ellos creían, y no solamente a ellos, al Señor mismo. Entonces, hermanos, el problema de la culpabilidad. Dios se hizo carne, hermanos, para tomar la naturaleza humana y crucificarla en la cruz. Por eso Cristo es Dios. Porque Dios se hizo carne para tomar naturaleza, lo vamos a explicar así sencillo, tomó la naturaleza de nosotros y la crucificó. Lo que nosotros deberíamos haber vivido, Él lo hizo por nosotros. Es como aquel niño que no hizo la cama, vino su mejor amigo e hizo la cama por él, para que el papá no lo castigara. Así el Señor sufrió la muerte que tenía que caer sobre nosotros, cayó sobre el Hijo de Dios.
y murió por nosotros. Dios fue manifestado en carne. Ahora que Dios fue manifestado en carne para hacer morir la naturaleza humana, no solamente la dejó humana y muerta, sino que ahora Él nos da una oportunidad para que vivamos. Porque habiendo pagado la culpa, Dios ahora ¿qué ofrece? Justificación, que es contrario a la culpabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Justificación, ¿sabe lo que es? Es aceptar lo que Dios hizo por mí, por medio de la fe. Es decir, yo quiero recibir el perdón de Dios en base a algo que yo no hice, sino que yo acepto que Él, que cargó mi culpa y pagó el precio de lo que yo era deudor, eso se llama justificación. Eso es la justificación. En una primera instancia. Esto es estar justificado. Esta palabra de acá, justificado en el Espíritu, que está hablando de la persona de Dios, porque Dios fue manifestado en carne, y aquí se omite la persona por cuanto esté implícita, Dios justificado en el Espíritu, eso es lo que debería decir completo. No, aquí no está hablando de esta justificación, porque esta justificación es para los hombres. Este justificado es la palabra demostrado, probado, comprobado, respaldado o evidenciado. ¿Se ha fijado en las pruebas cuando íbamos al colegio? Yo salí hace rato ya del colegio, pero ¿se acuerdan cuando estaban las verdadero y falso? No sé si en Venezuela igual hacían esas pruebas, verdadero y falso, y decía, justifica su respuesta, y uno hacía como chopo. Porque uno podía poner ya verdadero. No sé por qué es verdadero, pero es verdadero, ¿cierto? Pero dicen, justifica su respuesta, y uno tenía que poner el por qué. Ese respaldo, esa comprobación del por qué es verdadero, es esta parte de la Escritura que dice justificado en el Espíritu, o sea, demostrado con evidencia, porque la justificación no podía decir porque sí. ¿Y por qué es verdadero que los perritos tienen 4 patas? Porque sí. No, tiene que ser demostrado con evidencia. Entonces Dios, hermanos, se hizo carne, volvemos al punto, se ha puesto con una rodilla al piso, que es Jesucristo, ¿cierto? Llevando el pecado, pero con una mano extendida, queriendo rescatar nuestras almas. Entonces Él quiere que nosotros salgamos de esa vana manera de vivir, de ese muertos en delito y pecado, y nos quiere dar vida. Pero cuando Él se acerca, nosotros decimos, pero si usted es un desconocido, ¿cómo yo voy a creer en usted? Entonces el Señor preparó algo. Y ahora recién empezamos a compartir la palabra de hoy día. ¿Ya? Porque esta demostración con evidencia, Dios la preparó. Hace mucho tiempo atrás, y vamos a ir a leer estos libros antiguos que están en la Biblia, porque para los que no lo saben, la Biblia es una recopilación de libros muy antiguos. Cada libro que hay aquí que dice Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Éxodo, etc. Y todos los libros de la Biblia son libros que escribieron hombres en diferentes tiempos. El Génesis tiene aproximadamente 6.000 años de antigüedad. El Éxodo tiene 5.000 años de antigüedad. El profeta Isaías, que es uno de los profetas más conocidos actualmente en general, tiene 700 años de antigüedad. ¿Y cómo sabemos eso? Porque normalmente los autores que escribieron estos libros escribían en el reino de tal rey. Y así se medía temporalmente el tiempo en el cual cada uno de los libros fue escrito. Entonces, es como que nosotros dijéramos en el reino de Sebastián Piñera. Segundo, porque tuvo, ¿cierto? Segundo, entonces nosotros dijimos, entre el 2012, no me acuerdo yo cuánto fue, 2019 y el 2022, pues son 4 años, gracias al Señor. ¿Cierto? Hay unos que se toman más años y ahí hay que entrar a sacarlos con fusil, pero bueno, que el Señor permita que no sea así, ¿cierto? Que sea todo en la paz. Pero en el reinado de... Voy a decir un nombre, capaz que me tiren piedras. En el reinado de Chávez se escribió un libro. Entonces usted dijo, ya, es de tal año hasta tal año.
Uy, que costó, pero... ¿Cierto? Ayer le creemos que Dios existe, que vaya a pasar. Eso, amén. ¿Cierto? Entonces, en ese reinado, en ese tiempo se escribió un libro. Y eso es lo que dejaron los autores escritos para que nosotros pudiésemos saber cuándo fue escrito. Entonces, el libro de Génesis, en el capítulo 3, hay algo que se llama profecía. Miren que empezamos a hablar cosas bíblicas ya. Profecía. ¿Qué es la profecía? Es un anuncio anticipado de las cosas y que acontecerán en algún minuto. ¿Perfecto? Súper sencillo. Una profecía es, yo por ejemplo podría decir, iba a decir algo malo, pero voy a decir algo bueno. Mañana vamos a comer asado. ¿Ya? Y podría yo augurar anticipadamente, sin saberlo, sin yo prepararlo obviamente, que algo va a suceder. Eso podría ser tomado como una profecía. Sin saber, yo anuncio. ¿Ya? Entonces la primera profecía que está en la Escritura es esta. Una de las primeras, pero esta con respecto a Cristo, con respecto a la encarnación de Dios. Dios fue manifestado en carne, demostrado con evidencia en el Espíritu. Miren esto. Entonces, Génesis capítulo 3, verso 14 y 15 dice: Y Yahvé Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, o la descendencia de la serpiente, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente, y tú le herirás en el calcañal, que es la parte posterior superior del talón. ¿Ya? O sea, por un lado, la simiente o el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo de la mujer, en algún minuto iba a herir a esta serpiente en la cabeza. Gracias, Señor. Recordemos que la serpiente fue la que manifestó todo el problema. Y aún nosotros estamos envueltos en este problema de la culpabilidad por causa de esa naturaleza que fue inyectada como un veneno mortal a la humanidad. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que esperar que alguien viniera y matara a la serpiente pisándole la cabeza, porque ese es un golpe mortal. Pero la serpiente se iba a intentar defender mordiendo el calcañal, que representa el caminar, que representa nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos querido acercarnos al Señor y tomar decisión y decir: Señor, yo quiero hacer algo para con Dios, quiero. Y cuando empezamos como que, ¡ay!, algo me impide avanzar y nos retraímos. No, es que tengo que dejar tal cosa para servir a Dios. No, es que tengo que abandonar esto. Es que cuando yo resuelva estos problemas, ahí yo voy a buscar a Dios. Pero Dios no está esperando que nosotros dejemos y luchemos con la serpiente, sino que Él espera que nosotros dejemos que Él venza por nosotros. Y que nosotros podamos caminar cuando Él pise la cabeza de aquella serpiente, que ya lo hizo. Le dio un golpe mortal. ¿Cuándo? Cuando Dios fue manifestado en carne y en la cruz el Señor venció. Amén. Venció el pecado, venció el mundo, venció la carne, venció la muerte. Amén. Y al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Y nos rescató y nos sacó a vida. El problema es que ahora el enemigo ciertamente tiene un golpe mortal, pero quedó ahí pataleando. Quedó ahí revolcándose. Está herido de muerte. Sabe que ya fue juzgado. Sabe que ya fue sentenciado a muerte, pero aún no se ha ejecutado. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Intenta hacer tropiezo a nuestra vida. Por medio de situaciones. Aún soplándonos cosas en el oído. No, que no crean Dios y Dios es malo. ¿Por qué andar creyendo eso? Si mire, eso todo es mentira. Y por eso Dios ha demostrado con evidencia para que nosotros podamos creer en Él. O sea que este punto justificado en el Espíritu es parte de la benevolencia de Dios, que era la que hablábamos el sábado pasado, ese beneplácito de que Él no solamente vino y nos propuso un caminar juntos, de darme vida, sino que ahora Él va a demostrar con evidencia de que lo que Él dice es verdad. Miren, o sea que todo lo que está escrito acá, Dios va a comenzar a preparar
la historia, hermanos, la historia del hombre, desde el primer hombre hasta el último, Dios ha preparado un testimonio por medio de profecías, por medio de evidencia, para que los hombres no solamente crean en Él, sino que tengan un soporte en el cual afirmarse para creer en Él. A mí una vez me dijo un hombre en el trabajo: ¿y tú por qué crees en Dios? Y me dijo, pero no me digáis que Dios es bueno, no, pues dime, ¿por qué tú crees en Dios? Entonces yo saqué la Biblia y le dije, mira, ¿cómo sería para ti la palabra de Dios? O sea, si hubiese un libro que fuera de Dios, así, de Dios, ¿qué esperarías tú de ese libro? Yo no había abierto la Biblia, la saqué nomás y la dejé encimita, aquí, cerradita. Tú. ¿Qué esperarías tú de un libro que fuera de Dios? Así, como ya, yo quiero, ya, me convenciste, creí en Dios. Y me dijo, pero sin el tema de Dios es amor y que Dios me espera en el cielo y que vamos a andar por calles de oro, porque se burlaba. Ya, yo lo soporté, pero dime tú, po, el po chileno. Pero dime tú, ¿qué es para ti un libro que provenga de Dios? Y él me dijo, bueno, lo primero, tendría que relatar todo. ¿Cómo todo? Todo, desde el inicio hasta el final. ¿Ya? Le dije yo, bueno, la Biblia habla desde el inicio hasta el final sin que el final todavía haya ocurrido. No, pero es que... Yo le dije, pero si tú lo dijiste. Si fuera un libro de Dios, ¿qué más? Bueno, tendría que ser algo que nadie pudiese como hacerlo desaparecer, destruir. Y yo me puse a reír, porque el libro más perseguido, el libro que emperadores antiguos han intentado hacer desaparecer, reinos, países, han intentado ponerle en silencio y taparlo como que no existiera, es la Biblia. Ni el Corán, ni los escritos de los Budas, ni los escritos de otras religiones han sido tan examinados y puestos en cuestión más que la Biblia. Aún la Biblia tiene detractores y gente que está todo el día leyéndola para buscar errores en ella. Y cuando yo le dije eso, él me dijo, sí, pues la Biblia, si fuera un libro de Dios, tendría que ser un libro perfecto, que no tuviera ningún error. Yo le dije, la Biblia es perfecta. ¿Cómo eso? Me dijo. Claro, la Biblia relata hechos tan exactos que aún antes que hubieran descubierto que antes que se hubieran encontrado las evidencias arqueológicas, la Biblia ya las asumía. Y después de que fue escrito, se encontraron en la arqueología y la Biblia tuvo mayor realce aún de lo que se sabía en ese minuto. Por ejemplo, que la Tierra es redonda. Cuando todo el mundo creía que la Tierra era un platillo, ya Isaías había hablado acerca de que Dios había trazado el círculo de la Tierra. Y aún evidencia de otras manifestaciones científicas que antes que se descubrieran la Biblia ya lo decía. Hombres que ni siquiera habían tomado un microscopio, por hermano. Pero inspirados por el Espíritu de Dios, ellos ya lo habían dicho. Y él me empezó a preguntar como que, a ver, ¿pero qué estamos hablando? Bueno, si fuera la Biblia un libro así de Dios, tendría que hablar de Dios. Claro, la Biblia habla de Dios. Habla de su plan, habla de su obra, habla de su propósito y habla del porqué de las cosas. Le da sentido a la vida, le da sentido al hombre. Habla del ser del hombre y de lo que el hombre es en esencia. Antes que aparecieran los filósofos y los psicólogos de esta tierra, la Biblia ya hablaba acerca de cuando el hombre cae en depresión, acerca de cuando el hombre es llenado por una emoción, ya hablaba acerca de la naturaleza del hombre, ya hablaba acerca del ser del hombre, de que no solamente es carne, sino que tiene un alma, y no solamente tiene alma para sentir emociones, sino que tiene un espíritu que comunica los atributos de Dios por medio del espíritu para hacérnoslas saber. Y era por el medio por el cual Dios se comunicaba con Adán, por el espíritu.
Entonces él llegó un momento en que se enojó y se paró y se fue porque parece que la Biblia cumplía todos los requisitos, pero él aún así no quería creer porque era duro de corazón. Entonces la Biblia ha sido preparada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Desde antes de la fundación del mundo, el Espíritu Santo y Dios el Padre y Dios el Hijo, son tres personas, han trabajado en comunión perfecta para que la obra de Dios, el misterio de la piedad, se lleve a cabo. Para que la proposición de Dios frente al hombre de decirle, ven, yo quiero tener comunión contigo y yo soy Dios veraz. Y no solamente es porque yo lo diga, porque es fácil que alguien diga, no, yo soy Dios. ¿Saben qué? Le digo una verdad, yo David Aliaga soy Dios. Espérate, se me olvidó copiar ahí, pero... Entonces ustedes me dicen, ya pues, evidencia, ¿cierto? No sé, pues mueva algo con la mente, tire una llama de fuego por la mano. No sé, pues vuele. Levita ahí, ya pues. Evidencia. Bueno, Dios ha dejado evidencia. ¿Cuántas evidencias? Y vamos a ver algunas. Entonces veíamos que Génesis 3, 14 y 15 estaba profetizando que la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. Tenemos que ver cómo se cumplió esto. La Biblia, hermanos, es una revelación del misterio de la piedad que es progresiva. O sea, Dios le fue sumando cositas. Es como que usted tiene un caldito y usted le agrega un choclito, una mazorca, ¿está bien? ¿No? Le agrega una papa o una yuca. Ahora tengo que hacer las dos sopas clásicas, ¿cierto? Le agrega zapallo o un patacón. Un plátano. Sí, el otro ya. Entonces la sopa que parecía agüita, después ya tiene fuerza, ¿cierto? Ya una carnecita arriba ahí. Entonces cuando uno ya se la va a comer, ya no es solamente agua, sino que ahora es algo que es seguro. Y la profecía bíblica, hermanos, fue así, progresiva. Comenzó con una profecía simple. La simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente. Pero Dios le fue agregando cosas. Mira, acompáñenme ahora a Isaías 7. Isaías, uno de los profetas importantes de la revelación de Jesucristo, que tiene más profecías mesiánicas. ¿Por qué? Porque después de que se supo que iba a venir la simiente de la mujer, a esa simiente de la mujer se le llamó el Cristo. El Cristo es la palabra en griego a la cual nosotros encontramos en las Escrituras como el Mesías. Es lo mismo. Mesías y Cristo es lo mismo, solamente que en dos idiomas. ¿Ya? Mesías, que en hebreo es Mesaia, y Cristo, que en el griego es Christus. ¿Ya? El Mesías o el Cristo. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, a esa simiente, a ese descendiente de la mujer se le iba a llamar el Mesías. Entonces, Isaías, capítulo 7, verso 14, dice así, queridos hermanos. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Aquí está, justificado en el Espíritu. Recordemos que Dios está patentando, está diciendo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar. Por tanto... Perdón, se me perdió el verso. Aquí está. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí le pusieron una frasecita, que es lo que significa la palabra Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, hermanos, ahora el Señor como que dijo, ya, vamos a dar una señal que no sea dentro de lo normal, porque si fuera, no, va a ser un niño nacido de papá y mamá, pero todos los seres humanos nacen así, pues. ¿Qué maravilloso tiene eso? ¿Qué testimonio es ese? Entonces el Señor colocó la vara más arriba. La Virgen concebirá. Entonces ahí ya las cosas se empiezan a complicar. Y por eso están los relatos de María. Cuando vino el ángel y le dijo, porque de ti saldrá el Salvador, ¿cierto? De ti vendrá, al que llamarán admirable, consejero, príncipe de paz. Entonces cuando María, y este es un tema en sí mismo ya,
la encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo, es un tema que se puede explicar por medio de la Escritura, pero lo vamos a dejar ahí porque si no se va a alargar mucho el compartir. La Virgen iba a concebir y esa era la señal de que ese era el Cristo. ¿Ustedes conocen a Mitra? ¿No? Les voy a hablar un poquito acerca de Mitra. Voy a tomar un poquito de agua, hermanitos. Denme un chance. Mitra era el nombre de un dios persa, si no me equivoco, que pasó hacia los romanos, ¿ya? En adoración. O sea, los romanos tomaron a este dios Mitra como su dios y era normalmente creído entre los soldados. ¿Por qué era creído entre los soldados? Porque el dios Mitra era una representación de un hombre, fíjense lo que voy a decir, que él cuando se supone en la mitología, o sea, en lo que se sabe de Mitra, como sus hechos, como cuando uno lee de Zeus, o de Hades, o de cualquier dios griego, o romano, o egipcio, se decía de Mitra que él había tomado a 12 hombres, qué conveniente, ¿no? Había tomado 12 hombres y que había llevado un mensaje de paz a los hombres. Pero que Mitra llegó un momento en que él, por causa de su mensaje, lo tomaron preso y lo crucificaron. Porque era reconocido por los romanos. Y la muerte romana normalmente era una ejecución por medio de tortura. La muerte por crucifixión era la muerte judía. Entonces este Dios, lo extraño, era que él había muerto, entre comillas, puesto en una cruz. O sea, casi igual al Señor. Entonces, claro, pero ¿y cómo nació él? No se sabe. No hay testimonio acerca de su nacimiento. ¿Y dónde nació? Nació por allá en Roma. Se supone que 300 años después de Cristo. O sea, tomaron parte de la obra del Señor Jesús y le pusieron otro nombre. No, que también hay un Mitra. Y a mí una vez me atacaron con ese argumento. En la universidad me dijeron que tú creías en el Dios ese que en Jesús, pero también está Mitra, el mitricismo. Yo no sabía en ese minuto, le dije voy a investigar. Y claro, está. Uno busca Mitra y salen sus hechos y lo que él hizo, muy escueto, muy pequeñito, pero está. Intenta emular lo que fue el Señor y robar su testimonio, pero el problema es este punto, que no está justificado en el Espíritu, porque sus hechos no están escritos y comprobados. No hay testigos de lo que fue escrito acerca de él, pero sí hay testigos de lo que fue escrito por Cristo. Entonces podría venir uno, como compartía el hermano Marcelo al principio, dice, los que vienen después de mí, o antes de mí, salteadores y ladrones son. Porque hubieron hombres que intentaron robar aspectos de la obra de Cristo, tal vez el lugar donde nació, tal vez su forma de nacer, entre comillas, mintiendo, o tal vez su forma de morir. Pero ninguno va a cumplir todos los requerimientos porque hay, hermanos, alrededor de, si no me equivoco, hermanos, me corrigen y si no lo investigo y después se lo mando por el WhatsApp, pero más de 300 profecías acerca de cómo el Señor iba a nacer, de cómo el Señor iba a andar, de cómo el Señor iba a morir, de dónde el Señor iba a nacer, de cómo el Señor iba a hacer en su vida diaria y cómo iba a morir y cuándo iba a morir. O sea, toda la obra de Cristo en la Escritura estaba profetizada, toda. Y una de ellas, esta que leímos, iba a nacer de una virgen. ¿Cuándo fue escrito Isaías? 700 años antes. O sea, todas las personas que vivieron en este tiempo y escucharon esto, habían muerto. Ahora mi pregunta es, ¿podríamos nosotros controlar de quién nacemos? Completamente imposible, ¿cierto? No tenemos esa facultad. Pero Cristo nació de una virgen. Como les dije, no vamos a entrar a explicar el cómo, pero sí va a quedar mencionado. Y por la fe lo tenemos que ir asimilando. Vamos ahora a Isaías, un poquito más adelante, capítulo 9, verso 6. Vamos a adelantar la velocidad un poquito, para no estar acá tanto tiempo. Otra profecía de Isaías y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro.
Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. ¿Qué estaba diciendo esta profecía? No solamente de las características de este Mesías, sino que iba a ser de la descendencia de David. Tenía que venir de la línea del rey David, porque va a tomar el trono de David, y para tomar el trono de David tiene que ser hijo o descendiente. Ya vamos a otro. Miqueas. El profeta Miqueas, este es un poquito más difícil de encontrar en la Biblia porque están los profetas menores, que son los que vienen después de los profetas que son más largos en cantidad. Ya está después de Jonás, hermanitos. Si quieren se los leo para que no estemos buscándolo tanto rato. Ya sé que es difícil de encontrar en la Biblia. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en esta profecía se revela dónde iban a ser, o sea, que tenía que todo alinearse, tenía que ser de una virgen, que fuera de ¿dónde? Belén de Judá, ¿cierto? El verso 2, capítulo 5, verso 2 de Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea, la virgen no solamente tenía que ser virgen, sino tenía que ser de Belén. O sea, el Señor está agregándole a la profecía y ya vamos complicando las cosas para que esto sea simplemente sucedió, una causa, como pasó. Vamos a Zacarías, más adelante, después de Ageo, antes de Malaquías, capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías está casi después de la deportación de Israel cuando salen de Babilonia. O sea, aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Jesucristo. O sea que esa profecía, cuando él entra a Jerusalén sentado en un asno y un pollino, y la característica del pollino es que es el asno nuevo, el que no ha sido domado, para llevar carga. Pero el Señor iba a cabalgarlo como un corcel, o sea, iba a ir sumiso, que era también una evidencia de que él era el Mesías, y estaba escrito 600 años antes. Vamos al Salmo 22, donde ahora vamos a ver aspectos de la muerte. Como digo, hay muchos más versículos acerca de las profecías bíblicas, pero estamos dando evidencia como de cada aspecto, ¿ya? Nacimiento, la vida del Señor, cómo entró en Jerusalén y luego su muerte. Capítulo 22 de Salmos, verso 16 y 18 al 18. Dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y cuando el Señor fue puesto en la cruz, ¿qué hicieron? Le pusieron un clavo en su palma y clavos en sus pies y le hicieron un orificio. Eso es horadar, hacer un orificio. O sea, lo traspasaron. Vamos a Isaías de nuevo, capítulo 53. Este es un clásico, hermanito. El 18 también es profecía. Amén. No olvidé leerlo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, mientras el Señor estaba crucificado, los romanos, las pertenencias del Señor, que era su ropa, se echaron suertes, o sea, tiraron ahí algún tipo de azar y se repartieron las pertenencias del Señor. El Señor no podía haber controlado eso. Ya, ahora echen suerte. No podría haber dicho eso. Fue un acto que fue guiado por el mismo Dios. ¿53 cuánto?
Isaías 53, verso 3 al 7. Isaías 53, verso 3 al 7, hermanos. Esta es una profecía muy conocida, ¿cierto? Una de las más conocidas. Aquí llego. Aquí está. 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pueden después seguirlo leyendo porque todo el capítulo es una profecía de la muerte y cómo el Señor iba a ser llevado a la tortura y también a la muerte de su cuerpo. Daniel, este es uno de los más importantes junto con Isaías 53, Daniel 9, 23 al 27, que dice, esta profecía es súper importante, hermanos, porque nos da el tiempo exacto de cuando el Mesías iba a venir. Como es muy largo, lo voy a leer de corrido y lo vamos a dejar leído. No lo puedo explicar ahora porque si no ya serían 2 horas más, porque es muy largo de explicar, que tiene que ver con las semanas de la profecía bíblica. ¿Ya? Vamos a leerlo. Daniel 9 del 23 al 27. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Este es el ángel Gabriel hablándole a Daniel. Y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, paréntesis, esto fue la orden que salió de Ciro le da la orden a los judíos de que vuelvan a edificar. O sea, desde esa orden se tenían que contar 70 semanas hasta que iba a aparecer el Mesías y iba a morir por los pecados del pueblo. ¿Ya? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, él no iba a transgredir su vida, sino que otros iban a matarlo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea que después de la muerte del Mesías iba a venir un momento de aflicción a Jerusalén, y que eso históricamente está constatado. Que vinieron los ejércitos sobre Israel y lo destruyeron. Y todo esto, hermanos, calza perfectamente con el cálculo de los años y de los meses y de los días que está aquí escrito. Ciertamente las semanas son semana de años, no semanas de días, porque hay semana de años. La palabra semanas es el resumen de 7. Ya viene de la palabra 7, se junta y es una semana, pero de años. Son 70 años, ¿ya? Y 7 semanas son 7 sietes, 144. Y ahí hay que sacar la cantidad, pero no lo vamos a hacer ahora porque es largo de estudiar, ¿ya? Para avanzar en esto. Que tenemos la evidencia, está la evidencia, hay que sumergirnos. Entonces, hermanos, ahora vamos a Lucas capítulo 4. No se canse, tenga ánimo.
Salió un poquito largo, pero vamos que se puede. Amén. El Señor le rogamos que nos dé fuerza para terminar de leer. Estamos en los últimos versículos, hermanos, para terminar. Y se dio el libro del profeta Isaías, capítulo 4, verso 17 de Lucas. ¿A quién se le dio el rollo del libro del profeta Isaías? Fue a Jesús. Cuando fue, una vez que él fue bautizado por Juan el Bautista, él va a la sinagoga donde se estudiaba los escritos de los profetas y se le pasa el rollo del profeta Isaías. El rollo del profeta Isaías, hermanos, es... Ustedes han visto... Bueno, quiero dibujar porque soy pésimo, pero es una vara y que aquí está, ¿cierto?, el texto. Y acá hay otra varita y tiene el texto acá. No es como el libro que uno puede moverse así, pam, pam, ¿cierto? Sino que son rollos así. Entonces la lectura de cómo se hacía en las sinagogas se empezaba desde el principio y se le daba cada una vez a la semana, se le pasaba el rollo a uno de los eruditos que estaban allí y ellos comenzaban a leer, igual que hoy en día los judíos ortodoxos comienzan a leer y oran al Señor por lo que leen y algunos lo explican. Entonces el rollo iba avanzando y uno no podía retroceder porque eso ya había sido leído. Justo cuando el Señor va a la sinagoga y se sienta entre los maestros de Israel, se le pasa el rollo del libro de Isaías y tenía que leer lo que venía a continuación. O sea, él no buscó en el sentido de, a ver, voy a buscar la parte que me conviene, sino que se le dio el rollo y aquí dice, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, esa palabra, halló el lugar es, abrió el rollo y tenía que empezar a leer. ¿Y qué leyó? Leyó Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué tremendo, hermano. Es que uno podría decir, pero es que eso fue una coincidencia. Hermanos, es que son muchas profecías, todas alineadas. Nosotros normalmente decimos, el Señor es el señalado. ¿Por qué el señalado? Porque cada profecía era como cuando uno va viajando en ruta y uno comienza a decir, por ejemplo, 300 kilómetros para llegar a Santiago, 200 kilómetros para llegar a Santiago, 100 kilómetros para llegar, y cada señal va diciendo, oh, estás a punto de llegar, vas a llegar, vas a llegar. Y esta profecía en particular era el llegaste. Y el Señor dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vuestros ojos. ¿Y qué comenzó a hacer el Señor? La obra que estaba aquí, porque, ojo, el Señor no solamente tenía que cumplir las profecías con respecto a su nacimiento, a su obra, sino que ahora tenía que empezar los milagros. Porque los milagros también son parte del señalamiento y de la justificación en el Espíritu. Porque el Señor no hacía milagros por su propia voluntad, en el sentido de sí mismo, sino que Él acudía al poder del Espíritu de Dios para sanar. O sea que las personas que sanaban o que estaban mostrando las sanidades que se estaban ejecutando era parte del señalamiento o de la justificación en el Espíritu. Particularmente había una sanidad que está escrita, no voy a ir al texto porque ya llevamos mucho tiempo, pero se la relato. ¿Se acuerdan cuando se sana al hombre ciego de nacimiento que estaba a un lado de la calle y él le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y el Señor pasa y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el que dice él que reciba la vista. Y le pone la mano encima y le dice, sé sano. Esa sanidad, hermanos, es tremenda. Porque el Mesías era el único que iba a dar la visión a alguien, por eso dice, ciego de nacimiento. Esa era la importancia. Porque una persona que haya quedado ciega se podría haber tal vez curado. Ciego de nacimiento, ¿sabe lo que significa? Que no tenía ojos. Por eso dice ciego de nacimiento, no tenía el globo ocular.
¿Qué quiere decir que ciego de nacimiento? Que cuando el Señor puso la mano sobre aquel hombre, creó los ojos y le dio la vista. Y cuando los hombres vieron esa sanidad, era la señal de que no había sanado simplemente por medio del método científico, ¿se entiende? Sino que había creado ojos en las cuencas de ese hombre para mostrar que él era el Mesías. Y esa profecía también está escrita, viene a dar vista a los ciegos. Cuando uno ve el original, ese ciego es ciego de nacimiento. Por eso era importante la resurrección de los muertos, hermanos. Cuando Él resucita a Lázaro, ¿por qué después los judíos querían matarlo? Porque una de las señales del Mesías es que iba a resucitar muertos. Y el Señor lo hizo. Y justamente dice, cuando resucita a Lázaro, por ahí por Juan 10, dice, y muchos de los judíos comenzaron a creer en Él. ¿Por qué? Porque los judíos eran estudiosos de los libros. Y ellos sabían que habían cosas que eran innegables. Y que cuando iba a aparecer alguien que iba a resucitar un muerto, un milagro que nunca se había manifestado en ese tiempo, porque sí se había manifestado por los profetas antiguamente, pero en ese tiempo, entonces dijeron los fariseos, en vez de creer en el Señor y decir, ya, me entrego, me rindo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en vez de decir, ya, basta, ya nos queda claro, tú eres, dijeron, ya, matemos a Lázaro, para que se diga que no lo resucitó. Y matemos a Jesús. La dureza del corazón, hermanos, frente a la justificación en el Espíritu. Vamos a ir a 2 de Pedro. Ya para terminar. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Se- 1, 16, 21. Amén. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué son las fábulas artificiosas? ¿Qué es una fábula? Un cuento. ¿Se fijan? Es como, mire, ¿sabe qué? Había un niño que se llamaba Pedrito y se lo comió un lobo por mentiroso. Eso es una fábula. Un cuento inventado para mostrar algo. Entonces, Pedro está diciendo que ellos no habían compartido acerca de Jesucristo inventando cuentos, ¿ya? Sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, aparte de todas las profecías escritas acerca del Señor, el Padre Celestial, cuando el Señor Jesucristo sale del anonimato y es conocido, ¿saben por qué Él fue o empezó a ser conocido? No porque Él andaba anunciando el reino de los cielos, sino porque aconteció algo milagroso. Cuando Él se estaba bautizando, hubo una voz del cielo. Y Pedro estaba presente. Es interesante, porque fue 2 veces. En la primera fue cuando Jesús estaba bautizando y una voz habló en el cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice que muchos judíos dijeron una voz, un trueno. Pensaron que había sido un trueno. Y otros le entendieron y dijeron, oye, una voz del cielo habló. Y después cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, de nuevo habla el Padre y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oye. O sea, el Padre dio testimonio y el Espíritu lo demostró con evidencia de que Él era el Cristo. Terminamos de leer ese verso, hermanos. Vamos, habíamos quedado en 2 de Pedro 16, 1, 16, ya, 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Palabra profética. Las profecías acerca de Cristo. La palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos,
como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la profecía, lo que se decía acerca de Jesucristo, el Mesías, en el Antiguo Testamento, proféticamente, era la obra del Espíritu Santo. Por eso es justificado en el Espíritu. Amén, hermanos. Entonces ya, hermanos, para resumir, me quedaron algunos versículos en el tintero, como se dice, pero bueno, ya siento de parte del Señor que debemos terminar, pero no terminar sin antes, hermanos, concluir. Hay evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el Señor no vino y simplemente le dijo al hombre, cree en mí, porque yo soy Dios, sino que ha modificado la historia humana. Y esto es lo más tremendo, hermanos, que a veces uno habla acerca de la humanidad y de los hombres, pero el Señor lo hizo por ti y lo hizo por mí. El Señor vino a morir por mí, hermanos, y por ti, para considerarnos y darnos sentido a esta vida, dándonos un testimonio natural por las cosas creadas, pero no se quedó en eso, sino que se acercó. Y el Señor ahora tiene la mano extendida con aquel precioso anillo que nosotros vemos, ¿cierto?, en las Escrituras, que Él dice que a la iglesia Él la viste y la adorna, ¿cierto? O sea, el Señor está ahí preocupado de lo que le pasa a sus hijos. Esta es una invitación de Dios. No a una religión más, no a un culto de que tengo que cambiar mi forma de vestir, que tengo que cambiar mi forma de pensar, y que tengo que hacer un esfuerzo porque tengo que mostrarme santo. No. Dios está llamando a pecadores al arrepentimiento. Dios está llamando a hombres que no tienen fuerzas para Él ser la fuerza. Tal vez muchas religiones hemos practicado. Yo particularmente estuve en muchas, desde niño hasta los jóvenes. Y ninguna de ellas fue eficaz, porque eran todas nacidas en mi esfuerzo. Pero Dios, hermanos, en Jesucristo no estamos hablando de una seguidilla de hacer cosas para ser salvos, como las religiones piden, sino de que creamos que Jesucristo es el Señor. Amén. Que Él ha dejado evidencia de que ese Jesucristo fue el Señor y es el Señor. Y que murió por el hombre para darle vida. Y nosotros, como la novia, tenemos que elegir si queremos recibir al Señor en nuestro corazón y aceptarlo, que Él sea nuestro Salvador, o simplemente dejarlo pasar y asumir también las consecuencias que eso significa de seguir viviendo una vida sin sentido, vana y sin ningún tipo de aspiración a nada. Así que, hermanos, la invitación está hecha. Recibamos al Señor en el corazón. Oremos al Señor. Amén. Amén. Padre Celestial, oramos a ti, Señor Jesús. Vemos tu bondad, Señor, en las Escrituras. No solamente que tú quieres tener una relación con el hombre, Señor, sino que tú has dejado testimonio, Señor. Lo has dejado plasmado desde el principio, Señor, hasta el último de los días. Vas a estar queriendo llamar a los hombres al arrepentimiento, llamando a los hombres a que tengan un motivo por el cual vivir. Y que no sean sus días, Señor, como un vacío, una vanidad, algo que va a desaparecer de aquí a poco, Señor. Tú quieres preservarnos para siempre, en tu mano, en tu hueco, Señor. Tú has dado tu vida, lo diste todo, Señor. No solamente diste tu testimonio, no solamente nos diste tu palabra, nos has dado tu sangre, diste tu Hijo, diste tu cuerpo para ser molido por nuestros pecados, para rescatarnos de una vana manera de vivir, Señor. Tú no quieres vernos desesperanzados, muertos, Señor, tristes, agobiados por este sistema, queriendo, Señor, vivir una vida de fantasía, pero que esta realidad oscura y tenebrosa solamente augura males para aquellos que viven fascinados por las locuras de esta vida, Señor. Mas tú nos das una vida verdadera, una vida de paz, Señor.
sin pedirnos nada a cambio, solamente que vengamos a ti, que creamos a ti de todo corazón, Señor, que entreguemos nuestra vida a ti y más encima, Señor, tú nos ayudas a vivir la vida contigo. No nos dejas solos, Señor, sino que nos acompañas, nos das paz, nos muestras el camino, ciertamente nos corriges, pero para bien, Señor. Qué bendito eres, qué precioso eres, Señor. Con razón las doncellas te aman, como dice la Escritura, Señor. Te aman porque eres admirable. Eres tan precioso, Señor. Nunca nos has dejado, Señor. Nunca dejaste al hombre a su suerte. Como dijiste, Señor, al pueblo de Israel en ese tiempo, cuántas veces quise reuniros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Pero vosotros no quisiste. Ciertamente nosotros somos muchas veces los que no queremos, Señor, que tú vivas con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Aún oramos, Señor, por los corazones, aquellos que no te conocen, Señor. Aquellos que tal vez no han experimentado esta realidad de vida tan preciosa, Señor. Pero que si han estado aquí con nosotros en esta noche, Señor, que puedan verte, Señor. Aún en el sueño de la noche, háblale a su corazón. Amonéstales, no les dejes en paz, Señor. Que ellos puedan verte, Señor. Abrir sus ojos a ti, Señor Jesús. Tú eres bendito, Señor. Tú eres bendito. Gracias por tu obra. Confiamos en ti, oh Señor. Tú haces la obra por nosotros. Descansamos en tu palabra, en tu testimonio. Que tú eres Jesucristo, nuestro Señor. Amén, hermanos. Padre del Señor.